El corazón de mi padre se detuvo a las 4:17 de un miércoles por la tarde. A las 8:30 de esa misma noche, su esposa había cambiado las cerraduras de la puerta principal. Estaba de pie en el pasillo cuando bajé las escaleras con mi bolsa de mano, y dijo la frase que debía haber estado ensayando desde que llamó el hospital. Esta es mi casa ahora. Recoge tus cosas y vete. Tenía una bolsa de viaje, un portátil y unas llaves de un edificio que ella no sabía que existía. Cerré el cierre y pasé a su lado sin decir una palabra. No tenía ni idea de lo que acababa de hacer. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories, donde los callados siempre tienen la última palabra. Si eres nuevo aquí, suscríbete y activa la campanilla para que no te pierdas lo que pasa después. Confía en mí. Vas a querer quedarte para esto. El miércoles anterior a la muerte de mi padre, conduje 40 minutos hasta su casa para cenar, como hacía todas las semanas. Rosa había preparado estofado. Siempre preparaba estofado los miércoles, y siempre ponía 3 cubiertos en la mesa. El mío nunca era uno de ellos. Ya no decía nada al respecto. Había dejado de decir algo hace 6 años. Entraba por la puerta lateral, buscaba mi plato en el armario, lo ponía en la esquina de la mesa donde el mantel individual era un poco más corto que los demás, y comía lo que Rosa hubiera cocinado. La rutina era tan familiar que ya no requería pensamiento. Mi padre estaba sentado en su silla habitual cuando entré. Parecía más pequeño de lo que recordaba. Su piel tenía el color de un periódico viejo, y sus manos temblaban cuando levantaba el tenedor. Llevaba meses perdiendo peso, y Rosa seguía diciendo que era su apetito. Pero yo había revisado sus registros médicos a través del portal del hospital. Sabía que era su corazón. Sofía estaba mirando su teléfono enfrente de él, con la silla echada hacia atrás, una rodilla levantada. Tenía 24 años y seguía viviendo en casa, lo que Rosa describía como inteligente, y lo que yo no describía como nada porque no era asunto mío. Mi padre me hizo una pregunta a mitad de la cena. Dejó el tenedor y dijo, ¿resolviste lo del expediente del edificio? Rosa lo interrumpió antes de que yo pudiera responder. Rodrigo, no en la cena. Estábamos hablando de la remodelación. Él me miró. Yo lo miré a él. Volvió a levantar el tenedor. Después de cenar, lavé los platos. Siempre lavaba los platos. En el mostrador junto al fregadero había una pila de correo. La factura de la luz, un estado de cuenta del seguro y una carta de un bufete de abogados dirigida a Rodrigo Vargas. El sobre estaba sin abrir. Rosa barrió toda la pila hacia un cajón antes de que pudiera leer la dirección del remitente. Solo basura, dijo. Me sequé las manos con la toalla y manejé a casa. El olor a cebolla de la sartén de hierro fundido se quedó en mi abrigo durante todo el trayecto de regreso. Bajé la ventanilla en la incorporación a la autopista y dejé que el aire frío lo sacara. Ese fue el último miércoles que comí en esa casa. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años. Se llamaba Elena, tenía el cabello castaño y una risa tranquila, y una forma de doblar la ropa que hacía parecer que estaba pensando en otra cosa completamente. Recuerdo más la ropa que el funeral. Después de que se fue, mi padre no sabía qué hacer con una niña de 10 años que lloraba en la bañera todas las noches. No estaba hecho para conversaciones sobre sentimientos. Estaba hecho para hojas de cálculo y evaluaciones, y ese tipo particular de silencio que los hombres de los pueblos pequeños llevan como un segundo abrigo. Así que hizo lo único que sabía hacer. Me enseñó matemáticas. Cada sábado por la mañana, me llevaba a dar vueltas en su vieja camioneta, de esas con asientos de tela que olían a cuero aunque no eran de cuero, y mirábamos casas. No para comprar, solo para mirar. Se paraba frente a una propiedad con un letrero de venta y decía, ¿cuánto crees que vale esta? Yo adivinaba. Él me corregía. Luego explicaba el porqué. Metros cuadrados, tamaño de lote, ventas comparables, tasas de interés, la forma en que una cocina orientada al norte perdía valor en los mercados de invierno. No entendía la mitad, pero entendía que me estaba hablando, y eso era suficiente. Para cuando tenía 12 años, podía leer un estado de cuenta hipotecaria más rápido que la mayoría de los adultos. Podía estimar el impuesto predial desde una foto del anuncio. Podía decirte si una casa estaba sobrevaluada por la forma en que el agente describía el vecindario. El dinero no lo arregla todo, dijo mi padre un sábado, con el motor en ralentí frente a una casa de 2 pisos con la entrada agrietada.
pero arregla muchas cosas que la gente pretende que no tienen nada que ver con el dinero. Ese mismo año, se casó con Rosa. Ella llegó a la casa con una hija de 2 años llamada Sofía y una sonrisa que cubría cada habitación como pintura fresca. Reorganizó la cocina. Compró cortinas nuevas. Cocinaba estofado los miércoles y pan de plátano los domingos, y llamaba a mi padre cariño con una voz que hacía parecer que había estado practicando. Quería gustarme ella. Lo intenté. Pero en 6 meses, mi habitación había sido repintada de rosa y rebautizada como el cuarto de juegos de Sofía, y yo dormía en la habitación más pequeña de la casa. La que estaba junto al garaje y olía a aceite de motor y concreto frío. Mi padre decía, Rosa ha tenido tiempos difíciles. Ten paciencia. Tenía 12 años. Tuve paciencia. Rosa no era una mala persona en la forma en que los personajes de las películas son malos. No gritaba ni tiraba cosas ni me encerraba en un armario. Era peor que eso. Era meticulosa. En 2 años de haberse mudado, había reorganizado cada habitación de la casa para centrarla en Sofía. Las fotos familiares en la repisa se fueron moviendo. Primero, algunas de Elena fueron al pasillo, luego al rellano de arriba, luego a una caja en el ático etiquetada Marcos Viejos. Rosa las reemplazó con retratos de estudio de ella misma, Rodrigo y Sofía. En uno de ellos, tomado en una cabina fotográfica de un centro comercial, los 3 llevaban suéteres azul marino a juego. Yo no estaba en la foto. No me habían invitado a la sesión. También controlaba el dinero. No de manera dramática. Llevaba una hoja de cálculo en la computadora de la familia. Cada compra del supermercado, cada recibo de gasolina, cada suscripción, lo registraba y se lo presentaba a mi padre el primero de cada mes. Lo llamaba nuestra revisión del presupuesto familiar. Era la única reunión a la que nunca me invitaban. Cuando le pregunté a mi padre al respecto, dijo que Rosa había pasado por dificultades económicas en su primer matrimonio. Su exmarido la había dejado sin nada. Sin ahorros, sin coche, sin historial crediticio. El miedo a que eso volviera a ocurrir la llevaba a controlar cada peso que entraba a la casa. Entendí la lógica. Incluso sentí simpatía por ella durante un tiempo. Pero la simpatía tiene fecha de caducidad cuando la persona que la recibe la usa para justificar alejarte cada vez más del centro de tu propia familia. Para cuando tenía 14 años, mi habitación era la más pequeña de la casa, y mi nombre era el que Rosa olvidaba escribir en las tarjetas navideñas. Las enviaba cada diciembre. La familia Vargas en el frente, una foto de los 3 en el reverso. Cuando nuestro vecino, el señor Herrera, preguntó por qué yo no estaba en la foto, Rosa se rió y dijo, oh, Valentina está tan ocupada con la escuela. Nunca tiene tiempo para fotos. Yo estaba justo ahí. No estaba ocupada. Había estado en casa toda la tarde. Mi padre escuchó el intercambio. Me miró desde el otro lado de la cocina, y por un momento pensé que iba a decir algo. Abrió la boca, luego la cerró. Tomó su café y se fue al garaje. Ese fue el año en que dejé de esperar que alguien lo arreglara por mí. El verano que cumplí 16 años, mi padre me llevó a su oficina un sábado por la mañana. Cerró la puerta, me sentó frente a su escritorio y abrió una carpeta de Manila con mi nombre. Empecé esto para ti hace 2 años, dijo. $5,000 en un fondo indexado. Está a tu nombre. Miré el estado de cuenta. El saldo había crecido a 6,200. Aún no entendía del todo el interés compuesto, pero entendí el peso de lo que estaba haciendo. Estaba construyendo algo para mí que Rosa no podía alcanzar. No le menciones esto a Rosa, dijo. Levantó la mano antes de que pudiera responder. No porque sea un secreto, sino porque le preocupará. Le preocupa todo lo que no puede rastrear en su hoja de cálculo. Me enseñó a leer los informes trimestrales. Me mostró cómo verificar el rendimiento del fondo frente al índice. Me entregó una calculadora de bolsillo, una barata, de esas con la carcasa de plástico agrietada y botones que se atascaban, y dijo, guarda esto. Haz tus propias cuentas. Siempre. La guardé. Todavía la tengo. Durante los 2 años siguientes, mi padre fue añadiendo al fondo cuando podía. No en grandes cantidades. Unos cientos aquí, 1,000 allá. También empezó a hablarme de un edificio del que poseía una participación parcial, una propiedad comercial en el centro, 6 pisos,
principalmente oficinas. Lo había comprado cuando el vecindario estaba en mal estado y el precio era bajo. Algún día, esto será tuyo, dijo, como otros padres podrían decir, algún día, esta camioneta será tuya. Asentí. No hice preguntas. Para entonces había aprendido que cuando mi padre me daba algo, lo mejor que podía hacer era quedarme callada y aferrarme a ello. La lámpara del escritorio zumbaba. La calculadora hacía clic bajo mi pulgar. Afuera, por la ventana de la oficina, podía escuchar una cortadora de césped funcionando a 2 casas de distancia, y la estática suave de la radio AM que mi padre siempre sintonizaba en la emisora del mercado. 6 años después, me gradué con honores en contabilidad forense. El fondo que mi padre comenzó con $5,000 había crecido a $62,000. Y el edificio del centro, el que decía que algún día sería mío, ya estaba a mi nombre. Había transferido las primeras participaciones en mi cumpleaños número 18. No se lo dije a nadie. No había nada que decir. Solo eran matemáticas. Me fui a la universidad a los 18 años y no regresé. No de la forma en que la gente se va de manera dramática. Sin portazos, sin despedidas con lágrimas, sin discusiones en la entrada. Simplemente empaqué 2 maletas, las cargué en el sedán usado que mi padre me había ayudado a comprar y manejé hacia el este hasta una universidad a 4 horas de distancia. Rosa saludó desde la ventana de la cocina. Sofía, que tenía 8 años en ese momento, no levantó la vista de la televisión. Alquilé un apartamento cerca del campus, un estudio con una ventana que daba a un estacionamiento, un radiador que golpeteaba por las noches y una cafetera que compré en una tienda de segunda mano por $7. El café era terrible. Lo tomaba cada mañana y sentía por primera vez en 6 años que podía respirar. Mi padre y yo hablábamos todos los domingos. Llamaba a las 9 de la mañana antes de que Rosa se levantara, y pasábamos 20 minutos repasando el fondo, las participaciones del edificio, el mercado. Nunca preguntaba por mis clases. Yo nunca preguntaba por Rosa. Era nuestro lenguaje, números en lugar de sentimientos, rendimientos en lugar de disculpas. Y funcionaba. Cada vez que volvía a visitar, algo en la casa había cambiado. El primer año, mi habitación había sido convertida en un estudio de yoga. Una colchoneta enrollada en el suelo, incienso en el alféizar de la ventana, un altavoz montado en la pared que reproducía sonidos del océano. El segundo año, el garaje había sido remodelado en un cuarto de manualidades para Sofía. El tercer año, incluso las fotos del pasillo habían sido actualizadas. No había ni una sola foto mía visible en el primer piso de la casa donde crecí. Rosa nunca preguntó a qué me dedicaba. Nunca preguntó cuánto ganaba. Asumía que podía verlo en la forma en que miraba mi abrigo, mi coche, mis zapatos, que me las arreglaba, nada más. La idea de que me podría estar yendo bien no se le ocurría porque en su mente, yo siempre había sido la que no importaba. Mientras tanto, mi padre siguió transfiriendo participaciones del edificio comercial a mi nombre. Para cuando tenía 28 años, era propietaria al 100%. La propiedad se había revalorizado de maneras que ni siquiera él había predicho. El vecindario se había modernizado. Los inquilinos pagaban alquileres a precio de mercado. El edificio valía más que todas las casas de nuestra calle combinadas. Rosa remodeló mi antigua habitación en un estudio de yoga el mismo mes en que firmé mi primer contrato de arrendamiento. No lo mencioné. Ella tampoco. A mi padre le diagnosticaron miocardiopatía severa en la primavera en que cumplí 32 años. Los médicos dijeron que podía controlarse. Dijeron que requeriría medicación, seguimiento y descanso. No dijeron que requeriría el permiso de Rosa para visitarlo. Pero eso fue lo que ocurrió. La primera vez que llamé para organizar una visita, Rosa contestó el teléfono de la casa y dijo, «Está descansando». El médico dijo que nada de estrés. La segunda vez dijo, «Rodrigo no quiere visitas ahora mismo. Yo me estoy encargando de todo». La tercera vez manejé a la casa sin llamar. Rosa me recibió en la puerta y dijo, «Valentina, sé que estás preocupada, pero tu padre necesita calma. Que llegue sin avisar no es calma». Cerró la puerta. Estuve en el porche 2 minutos, luego regresé a mi coche. Llamé a mi tía Magnolia esa noche. Magnolia era la hermana menor de mi padre, 70 años,
aguda como una auditoría fiscal, y la única persona de la familia que nunca se había dejado encantar por el estofado de Rosa. Magnolia siempre la había visto con claridad. Solo que nunca lo decía en voz alta porque Rodrigo no lo había pedido. Rosa ha estado diciéndole a la familia que estás demasiado ocupada con el trabajo para visitar, dijo Magnolia. Le dijo a los Herrera en la iglesia que no has llamado en semanas. He llamado 14 veces en el último mes, dije. Lo sé. También sé que consiguió que Rodrigo firmara un poder notarial financiero el martes pasado. Ahora está en sus cuentas bancarias. Me senté en mi apartamento, teléfono en una mano, y sentí que el suelo se movía. No por el dinero. Mis activos eran separados, intocables. Porque reconocí el patrón. Rosa no solo estaba gestionando el cuidado de Rodrigo. Estaba gestionando el acceso. Controlaba quién lo veía, qué escuchaban y qué creían. Estaba levantando un muro, y mi padre estaba demasiado enfermo para verlo. 3 semanas después, mi padre tuvo su segundo derrame cerebral. Rosa llamó a la familia, a Magnolia, a los primos, a los vecinos, al grupo de la iglesia. Organizó traslados, entrega de comidas, turnos en el hospital. A mí no me llamó. Me enteré por una enfermera del hospital que reconoció mi apellido en el sistema y llamó al número de contacto de emergencia registrado, mi teléfono celular. Que mi padre había anotado años atrás antes de que Rosa tuviera la oportunidad de cambiarlo. Murió un miércoles. Claro que fue un miércoles. El hospital me llamó a las 4:21 de la tarde. Una enfermera llamada Débora, tranquila y profesional, me dijo que Rodrigo Vargas había sufrido un tercer episodio cardíaco y no había sobrevivido. Lo dijo con la voz firme de quien ya había hecho esto muchas veces. Me preguntó si necesitaba un momento. Dije, no. Dije, gracias. Dije, estaría allá esta noche. Manejé 3 horas en la oscuridad. No puse la radio. No lloré. Pensé en la última vez que había visto a mi padre, 6 semanas antes, a través de la ventana de la cocina mientras Rosa me acompañaba de regreso a mi coche. Estaba sentado a la mesa mirándome, y había levantado una mano. No como un saludo, solo un levantamiento de la palma, y la mantuvo ahí hasta que salí del camino de entrada. Ese día no me habían dejado entrar. Cuando llegué a la casa, había coches en la entrada, vecinos, algunos primos. La luz del porche estaba encendida, y a través de la ventana delantera podía ver a Rosa en la cocina arreglando crisantemos blancos en un jarrón de vidrio. Llevaba una blusa negra, y tenía el cabello recogido. Parecía una mujer que había estado esperando esto desde hace mucho tiempo. Entré por la puerta lateral, mi antigua vía de acceso. Arriba, el estudio de yoga, mi antigua habitación, todavía tenía la colchoneta desplegada y el incensario en el alféizar de la ventana. Puse mi bolsa de viaje sobre la colchoneta y me senté en el suelo. Rosa apareció en la puerta en 5 minutos. Estaba de pie con ambas manos en el marco, bloqueando la luz del pasillo. No vas a dormir aquí, dijo. Esta es mi casa ahora. Tu padre lo hubiera querido así. Miré la colchoneta, el incienso, el altavoz en la pared. Nada de esto había sido mío desde hacía mucho tiempo. Está bien, dije. Recogí mi bolsa, bajé las escaleras y pasé a Sofía en la escalera. Estaba 3 peldaños más arriba, sosteniendo su teléfono contra el pecho. No habló. Me miró de la forma en que miras a alguien que sale de un edificio al que sabes que no va a volver. Manejé hasta un motel a 6 kilómetros por la autopista. Me quedé sentada en el coche 20 minutos antes de entrar. La llave del edificio del centro estaba en el bolsillo de mi abrigo. Podía sentir su borde a través del forro. Podría haberle dicho, ahí mismo en ese pasillo, podría haber dicho que era propietaria de un edificio que valía más que todas las casas de esa calle combinadas. Pero algunas verdades valen más cuando llegan a su debido tiempo. El funeral se celebró en una pequeña iglesia en la calle Roble, la que tiene la vidriera de un pastor que ha estado rajada desde 1987 y nunca se ha reparado. Mi padre había asistido a los servicios allí cada Semana Santa y cada Navidad, y Rosa se había asegurado de que el programa la listara como amada esposa en la segunda línea debajo del nombre de él. Llegué temprano. Rosa y Sofía ya estaban sentadas en la primera fila, centradas, hombros tocándose. Rosa llevaba un vestido negro con pendientes de perlas. Sofía llevaba una falda negra nueva que nunca había visto antes.
Parecían haberse coordinado la noche anterior, lo que probablemente habían hecho. Había 3 sillas en la fila familiar. 3. Me senté en la tercera fila entre una mujer que no reconocía y un espacio vacío. El asiento crujió. Los lirios en el altar olían como una sala de espera de hospital. Magnolia llegó 5 minutos antes del servicio. Pasó directamente por la primera fila, por los pendientes de perlas de Rosa y la falda nueva de Sofía, y se sentó a mi lado. Tomó mi mano y la sostuvo en su rodilla sin decir una palabra. Luego se inclinó y susurró: Rodrigo lo preparó todo. Confía en mí. Asentí. No pregunté qué quería decir. Podía sentir la forma de lo que se avecinaba, como cuando sientes el tiempo cambiar antes de que el cielo cambie de color. El pastor habló. 2 vecinos dieron breves discursos. Uno de ellos llamó a mi padre un hombre silencioso que demostraba el amor a través de acciones, no palabras. Casi sonreí. Después, en el estacionamiento de la iglesia, un vecino llamado el señor Embry se me acercó. Sostenía un vaso de papel con café de la sala de comunidad y parecía confundido. Valentina, ¿por qué no estabas sentada con la familia? Solo había 3 sillas, dije. Parpadeó. Miró a Rosa, que estaba recibiendo condolencias cerca del coche fúnebre con una mano presionada sobre la clavícula, y me volvió a mirar, y no dijo nada más. Rosa hizo un anuncio antes de que los autos partieran. Se paró en los escalones de la iglesia con su vestido negro, sostenida por el brazo de Sofía, y se dirigió al grupo. Rodrigo era muy claro, dijo. La casa es nuestro hogar familiar. Sofía y yo nos quedaremos allí como él siempre quiso. No me miró cuando lo dijo. No necesitaba hacerlo. Lo que no anunció fue la reunión con el abogado de sucesiones programada para el jueves siguiente. Rosa comenzó su inventario la mañana después del funeral. Empezó con la casa. Llamó a un tasador de bienes raíces, un hombre llamado Garfield que llevaba gafas cuadradas y un portapapeles. Recorrió cada habitación, midió la cocina, abrió la trampilla del ático y golpeó las paredes del sótano con los nudillos. Le dijo a Rosa que la casa valía aproximadamente $380,000. Rosa escribió el número en el reverso de un sobre y lo subrayó 2 veces. Luego fue al banco. Presentó el acta de defunción de Rodrigo y solicitó un resumen de todas las cuentas. El cajero sacó la cuenta de ahorros conjunta. $140,000. Rosa frunció el ceño. Rodrigo había tenido un buen sueldo durante 30 años. ¿Dónde estaba el resto? Le pidió al cajero que verificara cuentas adicionales. Cuentas individuales, cuentas de inversión, cualquier cosa a nombre de Rodrigo Vargas. El cajero tecleó, desplazó y negó con la cabeza. Esta es la única cuenta que tenemos registrada para este nombre en esta sucursal. Rosa manejó a casa y se sentó a la mesa de la cocina. Sofía entró y se sirvió un vaso de jugo de naranja. ¿Encontraste todo?, preguntó Sofía. 380,000 por la casa, 140 en ahorros. ¿Eso es todo? Sofía dejó el vaso. No puede ser. ¿No dijiste que tenía un edificio o algo así en el centro? Rosa levantó la vista. ¿Un edificio? Solía preguntarle a Valentina por algún expediente del edificio cada miércoles. Tú siempre cambiabas el tema. El rostro de Rosa se quedó inmóvil. La cocina estaba en silencio excepto por el zumbido del refrigerador y el goteo del grifo que había querido arreglar durante un año. ¿Qué edificio?, dijo Rosa. Sofía se encogió de hombros. No sé. Solo lo escuché mencionarlo. Rosa tomó su teléfono y llamó a la oficina del abogado de sucesiones. Exigió una reunión anticipada. La recepcionista dijo que lo más pronto disponible seguía siendo el jueves. Rosa dijo que lo tomaría. Colgó y se quedó sentada en la cocina durante mucho tiempo. El café en su taza se enfrió. El número del tasador de bienes raíces, $380,000, seguía en el reverso del sobre, subrayado 2 veces. Había esperado más. Había esperado mucho más. Y por primera vez desde que murió mi padre, yo no era la única de la familia con miedo. Me quedé en el Motel Pinar durante 5 noches. La habitación costaba $39 la noche, el colchón se hundía en el medio, y la cortina de la ducha tenía una mancha de moho con la forma aproximada del estado de Sonora. Estaba bien.
Había dormido en peores lugares durante la universidad. Cada mañana, me despertaba antes de las 6 y permanecía en la oscuridad mirando el techo. El letrero de neón afuera de la ventana, vacante, siempre vacante, proyectaba un resplandor rosa a través de la cortina que se movía cada vez que un camión pasaba por la autopista. En esos momentos, no pensaba en dinero. Pensaba en mi padre, en los paseos del sábado, en la calculadora, en la forma en que levantó la mano a través de la ventana de la cocina la última vez que lo vi, no diciéndome adiós, solo quedándose quieto. El dolor no se preocupa por cuánto dinero tienes. Se presenta a las 3 de la mañana en una habitación de motel que huele a cloro, y se sienta en el borde de la cama, y espera. La tercera mañana, llamé a mi abogado, Mauricio Ale. Era un abogado de sucesiones y protección de activos de 46 años que hablaba en párrafos y usaba corbatas que siempre estaban ligeramente torcidas. Lo había contratado 2 años antes cuando me di cuenta de que Rosa estaba posicionándose alrededor de las finanzas de mi padre. Necesito que confirmes que todo está en regla, dije. Mauricio sacó los archivos. Me leyó la lista de vuelta. El edificio comercial de 6 pisos en el centro, 100% a tu nombre, transferido en etapas entre 2008 y 2020. El fondo indexado, ahora valorado en 4,2 millones. La cartera inmobiliaria secundaria, diversificada en 8 propiedades en 3 estados, con un total de 5,8 millones. Reservas de efectivo y cuentas de corretaje que completan el balance. Valor total bajo tu nombre a la fecha del fallecimiento de Rodrigo, aproximadamente 28 millones de dólares, dijo Mauricio. Ninguno forma parte de su sucesión. Ninguno está sujeto a sucesión testamentaria. Ninguno puede reclamarlo, Rosa. Lo sé, dije. Solo necesitaba escuchártelo decir. ¿Esperas una impugnación? ¿De Rosa? Sí. No va a ganar. Eso también lo sé. Colgué y me senté en el borde de la cama del motel. Afuera, un semirremolque redujo marchas en la autopista, y el letrero de neón rosa parpadeó una vez y se estabilizó. Mi padre no me dejó dinero. Me dejó las raíces. El resto lo hice crecer yo misma. Esa noche abrí mi portátil y revisé la cartera como lo hacía cada trimestre. No porque lo necesitara, sino porque era el único ritual que me quedaba que todavía se sentía como una conversación con mi padre. El edificio comercial era el ancla. 6 pisos, 32 inquilinos, ocupación plena por tercer año consecutivo. Mi padre había comprado sus primeras participaciones cuando el vecindario todavía estaba zonificado como industrial, y el restaurante más cercano era un puesto de tacos que operaba desde un autobús escolar reconvertido. Solía llevarme a pasar frente a él los sábados y decir, algún día, esta manzana valdrá algo. Tenía razón. El edificio solo estaba valorado en aproximadamente 18 millones de dólares. Ese número habría sido inimaginable cuando compró por primera vez. Pero 25 años de revalorización, redevelopment del vecindario y tarifas de arrendamiento comercial habían hecho lo que siempre hacen los números cuando los dejas solos el tiempo suficiente. El fondo indexado, el que comenzó con $5,000 cuando yo tenía 16 años, había crecido a 4,2 millones. La mayor parte de ese crecimiento era rendimientos compuestos, dividendos reinvertidos y mis propias aportaciones de mi salario a lo largo de los años. Mi padre puso la primera semilla. Yo la regué cada mes como él me enseñó. Luego estaban las tenencias secundarias. Participación en 8 propiedades comerciales más pequeñas en 3 estados, adquiridas a través de los rendimientos del fondo y los ingresos por alquiler reinvertidos. 5,8 millones. Nada llamativo. Nada especulativo. Solo aburrida, paciente, acumulación a largo plazo. El tipo de riqueza que no aparece en los zapatos o el bolso de una persona. 28 millones de dólares a nombre de Valentina Vargas. Ni un solo dólar estaba en la sucesión de Rodrigo Vargas. Rosa estaba luchando por una casa que valía $380,000. Estaba luchando por unos ahorros de $140,000. Estaba cambiando cerraduras y arreglando crisantemos y ensayando frases sobre mi casa mientras la persona que había echado fuera tenía una cartera que valía más de 50 veces la propiedad que ella tan desesperadamente quería reclamar. Cerré el portátil. La habitación del motel estaba oscura excepto por el resplandor azul de la pantalla que se desvanecía en el techo. Afuera, un coche entró al estacionamiento, los faros barriendo la cortina, luego apagándose.
No me sentía victoriosa. No me sentía justa. Me sentía cansada, y extrañaba a mi padre, y quería llamarlo y contarle los números como lo había hecho cada trimestre durante 18 años. Pero algunas llamadas no se pueden hacer. Rosa me llamó un lunes por la tarde, 4 días antes de la lectura del testamento. Era la primera vez que marcaba mi número desde la noche en que me dijo que empacara mis cosas. Valentina. Su voz era dulce, controlada, la misma voz que usaba cuando había visitas y necesitaba que yo recogiera los platos del postre. Necesito preguntarte algo. Adelante. ¿Tu padre, alguna vez mencionó un edificio? ¿Algo en el centro? Sofía dijo que solía mencionarlo en la cena. Un edificio, dije. Sí. Algún tipo de propiedad comercial. He estado revisando sus papeles y no encuentro nada al respecto. Creo que todo se aclarará en la lectura del jueves. Silencio. Luego, Valentina, fui su esposa durante 22 años. Tengo derecho a saber lo que poseía. Entonces el abogado lo explicará. No quiero esperar hasta el jueves. Quiero saberlo ahora. Entiendo. ¿Vas a decirme? Creo que el jueves es el momento adecuado. Colgó. Luego volvió a llamar. No contesté. Llamó otra vez, y otra vez. 3 llamadas en 7 minutos. Puse el teléfono boca abajo en la mesita de noche del motel y escuché cómo vibraba contra la madera. 3 zumbidos cortos cada vez hasta que paró. Si alguna vez has estado frente a alguien que solo llama cuando necesita algo, conoces ese tono. Es más dulce que cualquier voz que hayan usado contigo antes. Llega sin disculparse por lo último que te dijeron. Se salta la parte en que te echaron de tu propia casa la noche que murió tu padre y cae directamente en la parte en que necesitan información. Rosa no llamó para saber cómo estaba. No llamó para decir que sentía lo de las cerraduras, o la bolsa de viaje, o las 3 sillas en el funeral. Llamó porque había encontrado un número que no cuadraba, y yo era la única variable que no había contemplado. Apagué el teléfono y me quedé en la oscuridad. Magnolia me llamó el martes por la mañana. No dijo hola. Dijo, Rosa retiró $80,000 de la cuenta de ahorros conjunta ayer. Me senté en la cama. ¿Cómo? Usó el poder notarial financiero que Rodrigo firmó la primavera pasada, entró a la sucursal con el documento y el acta de defunción y solicitó un cheque de caja. El poder notarial ya no es válido. Se extingue cuando muere el poder dante. Eso lo sé yo. Lo sabes tú. Al parecer, el cajero no. Llamé a Mauricio en menos de 1 hora. Lo confirmó. La transacción estaba registrada. $80,000 retirados de una cuenta conjunta usando un poder notarial que había expirado legalmente en el momento en que el corazón de Rodrigo se detuvo. El retiro es impugnable, dijo Mauricio. Un poder notarial cesa con la muerte bajo la ley estatal. El banco puede compartir la responsabilidad por haberlo autorizado. Pero más inmediatamente, nos dice algo sobre el estado mental de Rosa. ¿Qué nos dice? Que está en pánico. Está agarrando lo que puede alcanzar porque sospecha que hay algo que no puede alcanzar. Le pedí que sacara los registros de transacciones. Lo hizo. $80,000 retirados. El funeral había costado aproximadamente $8,000. El servicio, el ataúd, el nicho, las flores. Eso dejaba $72,000 sin justificar. ¿A dónde fue el resto?, pregunté. Haré que el banco rastree el cheque de caja. Pero mi suposición es que fue a una cuenta personal que Rosa abrió recientemente. Imprime todo. Tráelo el jueves. Ya está hecho. Colgué y me senté en el pequeño escritorio del motel, el de la cubierta laminada que se estaba despegando en la esquina. La impresora en la oficina de Mauricio probablemente estaba funcionando ahora mismo. Estados de transacciones, fechas de expiración del poder notarial, citas de estatutos estatales. Cada página, otro ladrillo en un muro que Rosa no sabía que se estaba levantando a su alrededor. Había tomado el dinero porque estaba asustada. Lo entendía. El miedo hace que la gente haga cosas que la lógica no puede explicar. Pero entender algo no es lo mismo que excusarlo. Y $80,000 retirados de la cuenta de un hombre muerto usando un documento legal caducado no es miedo. Es robo disfrazado de ropa negra y pendientes de perlas. La lectura del testamento era en 4 días.
Rosa no tenía idea de que cada peso que movía estaba siendo documentado. Cada transacción, cada sello de tiempo, cada firma que no tenía derecho legal a hacer. El bufete legal de Hernán Bequet estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo en la calle Mayor, sobre una clínica dental y frente a una panadería que olía a pan de canela cada mañana a las 7. La escalera era estrecha, el barandal era de madera, y la alfombra del rellano había sido reemplazada tantas veces que el color ya no combinaba con las paredes. La sala de conferencias de Hernán tenía una larga mesa ovalada de madera oscura, 8 sillas tapizadas en cuero verde y una ventana que daba al estacionamiento. En la pared detrás de su silla colgaba un diploma enmarcado de una universidad del estado y un reloj con números romanos que hacía más ruido del que debía. Rosa llegó primero. Llevaba un blazer negro, pantalones planchados y los mismos pendientes de perlas del funeral. Sofía la seguía con una chaqueta de punto gris sosteniendo un bolso pequeño. Se sentaron en la cabecera de la mesa como si el plano de asientos ya estuviera decidido. Magnolia llegó después. Llevaba un vestido azul marino que probablemente tenía desde hacía 20 años y un par de zapatos planos que no hacían ruido en la alfombra. Se sentó a la mitad de la mesa y cruzó las manos. 2 primos de mi padre llegaron juntos, Arturo y Eduardo, ambos en sus años 60, ambos con corbatas ligeramente demasiado cortas. Asintieron a Rosa, asintieron a Magnolia y tomaron asiento cerca de la ventana. Yo fui la última en entrar. Mauricio estaba a mi lado cargando un maletín de cuero con broches de latón. Llevaba un traje gris y una corbata que, como siempre, estaba ligeramente torcida. Los ojos de Rosa se clavaron inmediatamente en Mauricio. «¿Quién es este?», dijo. «Mi abogado», dije. «¿Para qué necesitas un abogado?» «Porque yo también soy beneficiaria». Rosa sonrió. La clase de sonrisa que no llega más allá de los labios. «Valentina, el testamento es muy sencillo. No hay necesidad de drama». Hernán se aclaró la garganta. Era un hombre alto con cabello blanco y gafas de lectura en la punta de la nariz. Abrió una carpeta en la mesa y dijo: «Antes de comenzar la lectura del testamento, necesito explicar la estructura de la sucesión de Rodrigo Vargas». Dijo estructura de la manera en que un arquitecto podría decir cimiento, con cuidado y con la implicación de que lo que venía después dependía completamente de entender esta parte primero. Rosa estaba sentada en la cabecera de la mesa como si ya hubiera ganado. Hernán leyó el testamento lentamente. Era el tipo de abogado que creía que los documentos legales deben escucharse, no hojearse, y le dio a cada frase el peso de un alegato final. «A mi esposa, Rosa Martínez de Vargas, le dejo la residencia familiar ubicada en calle Bircho 47 libre de cualquier gravamen o carga. También le dejo el saldo restante de nuestra cuenta de ahorros conjunta». Rosa asintió. Presionó la mano plana sobre la mesa. «A mi hijastra Sofía Martínez, le dejo la suma de $20,000 del fondo educativo establecido en 2019. Sofía parpadeó. $20,000. Miró a su madre. La mandíbula de Rosa se tensó, pero mantuvo la compostura. «Ese es el total de la sucesión testamentaria de Rodrigo Vargas», dijo Hernán. La sala esperó. Arturo y Eduardo intercambiaron una mirada. Magnolia no se movió. Rosa se inclinó hacia adelante. La casa y los ahorros. Eso era lo que esperaba. Sin embargo, continuó Hernán ajustándose los anteojos, estoy obligado a informar a todas las partes que la sucesión testamentaria representa solo una parte de los activos que Rodrigo Vargas acumuló durante su vida. La mano de Rosa dejó de moverse sobre la mesa. A lo largo de aproximadamente 18 años, Rodrigo Vargas ejecutó una serie de transferencias legales de activos. Estas transferencias se completaron durante su vida con plena documentación legal, declaraciones fiscales e instrumentos notariados. Los activos en cuestión no forman parte de su sucesión testamentaria y, por lo tanto, no están sujetos a distribución bajo este testamento. La voz de Rosa salió plana. ¿Transferencias? ¿A quién? Hernán se quitó los anteojos. Me miró. El reloj en la pared sonó 3 veces antes de que hablara. A su hija, Valentina Vargas. El silencio que siguió no era del tipo que se siente vacío. Era el tipo que se siente lleno. El aire comprimido con cosas que la gente quería decir pero no encontraba las palabras. Rosa se puso de pie. Las patas de su silla rasparon contra el suelo de madera. El sonido cortó el ambiente de la sala como un fósforo encendido.
¿Qué transferencias?, dijo. Soy su esposa. He sido su esposa durante 22 años. ¿De qué estás hablando? Hernán miró a Rosa con la expresión paciente de un hombre que ya había dado noticias inesperadas antes y sabía que los próximos 3 minutos lo determinarían todo. Quizás el señor Ale puede proporcionar los detalles, dijo y señaló hacia Mauricio. Mauricio se puso de pie. Abrió los broches de latón de su maletín con 2 clics precisos que resonaron en la sala silenciosa. Del interior sacó 3 carpetas. Cada una con pestañas, etiquetadas y organizadas con el tipo de precisión que solo un abogado que factura por hora puede justificar. Colocó la primera carpeta en la mesa. Esta es la escritura de propiedad de un edificio comercial de 6 pisos ubicado en el centro. La propiedad fue comprada originalmente por Rodrigo Vargas en 1999. Entre 2008 y 2020, la propiedad fue transferida en etapas a Valentina Vargas a través de una serie de donaciones ejecutadas legalmente. Cada transferencia fue registrada ante el registro de la propiedad, acompañada de declaraciones de donación e instrumentos notariados. Abrió la segunda carpeta. Este es el resumen del estado de cuenta de una cartera de inversiones mantenida a nombre de Valentina Vargas desde 2008. La cartera incluye fondos indexados, cuentas de reinversión de dividendos y participación en 8 propiedades comerciales adicionales en 3 estados. Abrió la tercera carpeta. Este es un estado de valoración consolidada de activos preparado por un contador público certificado con fecha de la semana del fallecimiento de Rodrigo Vargas. Mauricio puso su mano sobre la tercera carpeta y miró a la sala. El valor total de los activos mantenidos a nombre de Valentina Vargas a esa fecha es de aproximadamente $28 millones. Nadie se movió. La boca de Sofía se abrió. Presionó ambas manos planas sobre la mesa como si el número hubiera inclinado la habitación. Arturo se recostó en su silla. Eduardo se quitó los anteojos y los puso sobre la mesa. Magnolia, que ya lo sabía, simplemente asintió una vez y cruzó las manos con más fuerza. Rosa no se sentó. Se quedó de pie en la cabecera de la mesa con los dedos aferrándose al borde, los nudillos volviéndose blancos contra la madera oscura. No. Dijo. No, eso no. Eso es su dinero. Ella lo robó. Mauricio no levantó la voz. Cada transacción fue ejecutada por Rodrigo Vargas voluntariamente con asesoramiento legal independiente a lo largo de un periodo de 18 años. Estos no son activos de la sucesión. Son propiedad personal de Valentina Vargas. Rosa se volvió hacia mí. Su rostro tenía el color de las paredes de la sala de conferencias, plano, pálido, despojado de la compostura que había usado como armadura desde el funeral. Lo sabías, dijo. Te sentabas en esa casa cada miércoles y comías mi comida y lo sabías. La miré. Me echaste 4 horas después de que murió mi padre. Cambiaste las cerraduras antes de que su cuerpo se enfriara. ¿Quieres hablar de lo que yo sabía? El reloj marcaba el tiempo. Nadie hablaba. Mauricio no había terminado. Metió la mano en el maletín una vez más y sacó una sola hoja de papel. La colocó en el centro de la mesa, boca arriba, alineada con el borde. Hay un asunto adicional, dijo. Rosa seguía de pie. Sus manos no habían abandonado el borde de la mesa. Sofía tenía lágrimas corriendo por ambas mejillas pero no hacía ningún sonido. El 9º día después del fallecimiento de Rodrigo Vargas, continuó Mauricio, se realizó un retiro de $80,000 de la cuenta de ahorros conjunta en el Banco Regional. El retiro se ejecutó usando un poder notarial financiero firmado por Rodrigo Vargas en marzo de este año. Hernán levantó la vista de su carpeta. Ya sabía a dónde iba esto. Bajo la ley estatal, dijo Mauricio, un poder notarial se extingue automáticamente a la muerte del poderdante. Rodrigo Vargas falleció el 11 de octubre. El retiro se realizó el 20 de octubre. El documento usado para autorizarlo ya no era válido. La voz de Rosa salió tensa. Necesitaba ese dinero para el funeral. Mauricio deslizó el papel hacia ella. Los gastos del funeral, según lo documentado por el proveedor del servicio, ascendieron a $8,214. El retiro fue de $80,000. Eso deja $71,786 sin justificar. La sala tenía el tipo de silencio que ocurre cuando todos están haciendo cálculos en su cabeza al mismo tiempo. Arturo miró al techo. Eduardo miró sus zapatos.
Magnolia miró a Rosa con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. No ira, no lástima, sino algo más cercano a la resignación. Como si hubiera esperado, hasta este exacto momento, estar equivocada sobre quién era Rosa realmente. Hernán habló a continuación. Su voz era mesurada. Rosa, te aconsejaría que consultes con un abogado independiente antes de hacer más declaraciones sobre esa transacción. Sofía susurró, mamá. Solo esa palabra. Lo dijo de la manera en que alguien lo dice cuando no hace una pregunta sino una petición. Por favor, para. Por favor, siéntate. Por favor, dime que esto no es lo que parece. Rosa no se sentó. No habló. Se quedó de pie en la cabecera de la mesa con ambas manos todavía aferradas al borde y, por primera vez en 22 años, no le quedaba nada que decir. En algún lugar detrás de la pared en la clínica dental de abajo, empezó a sonar un taladro. El sonido subió por el suelo como una pequeña alarma persistente que nadie podía apagar. Rosa se sentó. No fue elegante. Se desplomó en la silla como si alguien hubiera cortado los hilos y sus manos cayeron en su regazo y se quedó mirando la mesa. 22 años. Dijo. Su voz era más pequeña ahora. El mando había desaparecido. Cociné para él. Limpié para él. Lo llevé a cada cita. Estuve en el hospital 11 horas la noche de su primer derrame. Le tomé la mano. Nadie respondió. El reloj marcaba el tiempo. No tenía carrera, dijo. No tenía ahorros antes de él. Mi primer marido me dejó con un coche en arrendamiento y una tarjeta de crédito al límite y una hija de 18 meses. Rodrigo lo sabía. Sabía de dónde venía yo. Me prometió que nunca volvería a pasar por eso. Miró a Hernán. ¿Nada de eso importa? Hernán dijo cuidadosamente, la casa es tuya. Los ahorros, menos el retiro impugnado, son parte de la sucesión. Rodrigo no te dejó sin nada, Rosa. Me dejó una casa, dijo. Y le dio a ella 28 millones de dólares. Le dio esos activos mientras vivía, dijo Hernán. Eran suyos para dar. Magnolia habló por primera vez. Había estado sentada en silencio, con las manos cruzadas, observando la sala de la manera en que observaba todo, con paciencia y sin comentarios, hasta el momento adecuado. Rodrigo te amaba, Rosa, dijo. Se casó contigo porque te amaba. Pero también amaba a Valentina y sabía, ambos sabíamos, que nunca compartirías de buena voluntad. Así que se aseguró de que Valentina estuviera atendida antes de que llegara a esto. Rosa miró a Magnolia como si la hubieran abofeteado. ¿Tú lo sabías? Lo sabía porque Rodrigo me lo dijo hace años. Dijo, Rosa nunca dejará que Valentina tenga nada a menos que ya esté hecho. No era cruel. Era honesto. Sofía acercó su silla a su madre. Puso su mano en el brazo de Rosa. Rosa no lo reconoció. No lo sabía, susurró Rosa. No sabía nada de esto. Y ahí estaba. La frase más verdadera que Rosa había dicho en 22 años. No lo sabía porque nunca había preguntado. No lo sabía porque nunca había considerado la posibilidad de que la chica tranquila que lavaba los platos y manejaba a casa cada miércoles pudiera importar más de lo que ella suponía. El reloj de la sala de conferencias marcó la media hora. Nadie se movió para irse. Me puse de pie. Todos en la sala me miraron. Rosa con las manos en el regazo, Sofía con las lágrimas secándose en las mejillas, Magnolia con su mirada firme, Arturo y Eduardo con sus corbatas un poco demasiado cortas, Hernán detrás de su carpeta. Mauricio junto a su maletín. No vine aquí para quitarle nada a nadie, dije. Todo lo que está a mi nombre ha sido mío durante años. Vine aquí para que todos en esta sala supieran la verdad. No una parte. Toda. Miré a Rosa. No apartó la mirada. A partir de hoy, no llamaré. No visitaré. No explicaré. Si tú o Sofía necesitan comunicarse conmigo, pueden hacerlo a través de Mauricio. Recogí mi bolsa del suelo junto a mi silla. Me volví hacia Magnolia. Gracias, tía Magnolia. Ella asintió. No necesitaba más que eso. Siempre nos habíamos entendido en la misma taquigrafía que usaba mi padre, un asentimiento, un apretón, una palma levantada.
Caminé hacia la puerta. Mis zapatos sonaron en el suelo de madera, un ritmo constante, uniforme y sin prisa. No miré atrás. En el umbral, me detuve. Me giré, no del todo, solo lo suficiente para ver el perfil de Rosa en la cabecera de la mesa. Dijiste que la casa es tuya, dije. Entonces quédatela. No la necesito. Nunca la necesité. Cerré la puerta detrás de mí. No de un portazo, no de un jalón suave, un cierre firme, de la manera en que mi padre me enseñó a cerrar un trato. Tranquilo, deliberado y definitivo. En el pasillo, la alfombra estaba muy gastada frente al elevador. Mauricio caminó a mi paso. No habló. Sabía que algunos momentos no requieren comentarios. El elevador no funcionaba. Tomamos las escaleras. En el rellano, Arturo y Eduardo nos alcanzaron. Arturo extendió la mano. Tu padre estaría orgulloso de ti, dijo. Le di la mano. Él me hubiera dicho que revisara la cartera antes de manejar a casa. Arturo casi se rió. Eduardo asintió. Fueron a su coche y yo fui al mío y el olor a pan de canela de la panadería al otro lado de la calle me siguió por la acera como algo cálido y ordinario y completamente ajeno a todo lo que había pasado ahí arriba. Estaba bien. Lo ordinario estaba bien. Me senté en el coche durante mucho tiempo. El estacionamiento detrás del bufete estaba casi vacío. Mauricio se había ido. Arturo y Eduardo se habían ido. Dentro del edificio, supuse que Rosa y Sofía seguían en la sala de conferencias, todavía asimilando, todavía recalibrando la forma de sus vidas. Puse las manos en el volante y miré a través del parabrisas a la pared de ladrillo al otro lado del estacionamiento. Había un tubo de desagüe que bajaba por el lado del edificio con una mancha de óxido con la forma de un signo de interrogación. Lo miré hasta que mi visión se nubló y luego lloré. No por el dinero. No por Rosa. No por los 22 años de 3 cubiertos en la mesa y tarjetas navideñas que faltaban y una colchoneta de yoga donde solía estar mi cama. Lloré por mi padre. Porque él había sabido. Había sabido que ese día llegaría, el día en que Rosa cambiara las cerraduras, el día en que se parara en el pasillo y dijera, recoge tus cosas. El día en que se leyera el testamento y los números hablaran por sí mismos. Lo había visto años atrás, de la manera en que veía propiedades subvaloradas y correcciones del mercado, y se había preparado para ello de la única manera que sabía. No con palabras, con números, con documentos, con 18 años de transferencias silenciosas, cada una un pequeño acto de amor disfrazado de papeleo. No podía evitar que Rosa fuera quien era. La amaba a su manera y había elegido quedarse con ella y yo entendía esa elección aunque no podía perdonarla del todo. Pero se había asegurado de que cuando llegara el día, y sabía que llegaría, yo estaría parada en un terreno que nadie podría quitarme. Me limpié el rostro con el dorso de la mano. Arranqué el coche. En el camino a casa, pasé frente al edificio. Mi edificio. 6 pisos de vidrio y ladrillo con una pequeña placa de latón cerca de la entrada que decía Vargas Comercial. No había cambiado el nombre. No tenía planeado hacerlo. Me detuve y quedé con el motor encendido, mirando las ventanas del 4º piso donde las luces todavía estaban encendidas. Algún inquilino trabajando tarde, ajeno a que la mujer en el coche de abajo era propietaria del techo sobre su cabeza. Él tenía razón. Nunca me tomaron por sorpresa. Pero hubiera cambiado cada dólar en esa cartera por escucharle decir bien hecho una vez más. 3 semanas después de la lectura, Rosa contrató a un abogado. Se llamaba Bravo y se especializaba en impugnaciones de sucesiones. Revisó cada documento que Mauricio había presentado, las escrituras, las declaraciones fiscales, las donaciones notariadas, los estados de cuenta de la cartera, y llamó a Rosa en una semana. No hay base para una impugnación, le dijo. Las transferencias fueron ejecutadas durante 18 años por un adulto competente con asesoramiento legal independiente. No hay evidencia de influencia indebida, coerción ni capacidad disminuida. Rodrigo Vargas sabía exactamente lo que hacía. Rosa argumentó. Dijo que no había sido informada. Bravo dijo que la ley no requería que un cónyuge fuera informado de donaciones hechas de bienes propios individuales. La propiedad separada de Rodrigo era suya para dar. El edificio había sido comprado antes del matrimonio. El fondo de inversión se había establecido con fondos separados.
Cada contribución posterior era rastreable a sus propias ganancias, no a bienes de la sociedad conyugal. Tu marido fue generoso contigo, le dijo Bravo. Te dejó la vivienda familiar, libre de cargas. Te dejó los ahorros. No te dejó sin nada. Me dejó sin nada comparado con lo que le dio a ella, dijo Rosa. Bravo no respondió a eso. Los $80,000 eran un asunto aparte. Mauricio envió una carta formal solicitando la devolución de los 72,000 que cedían los gastos del funeral. El abogado de Rosa le aconsejó cumplir. Lo hizo. El cheque llegó a la oficina de Mauricio en 10 días, girado desde una cuenta personal que Rosa había abierto el día después del retiro. Sofía me envió un mensaje de texto 3 días después. Era la primera comunicación directa que había recibido de ella. Decía, no sabía lo que iba a hacer esa noche. Lo siento. Lo leí. Lo leí 2 veces. No respondí. No porque estuviera enojada, sino porque no sabía qué decirle a alguien que me había visto bajar una escalera con una bolsa de viaje y no había dicho una sola palabra. La familia cambió. Arturo y Eduardo me llamaron. Vecinos que habían asistido al funeral se comunicaron. La narrativa que Rosa había construido, Valentina está ausente. Valentina no se preocupa. Valentina está demasiado ocupada, se derrumbó bajo el peso de los números que Mauricio había puesto en esa mesa de conferencias. Rosa, por primera vez en 22 años, se encontró en el exterior de la familia que había pasado tanto tiempo controlando. El aislamiento que había construido para mí había vuelto a casa. Necesito hacer una pausa aquí un momento. Si alguna vez alguien en tu familia te trató como si fueras invisible hasta que te necesitaron, sabes exactamente cómo se sentía esto. No la parte del dinero. La parte en que solo te ven cuando no les cuesta nada. Si esta historia te está llegando de cerca, deja un comentario. Cuéntame, ¿alguna vez te alejaste de alguien que solo te amaba en sus términos? Y mientras estás aquí, por favor suscríbete. Significa más de lo que sabes. 6 meses después, me mudé a un apartamento de 2 habitaciones en el 7º piso de un edificio que daba a un parque público. No era extravagante. Tenía suelos de madera que crujían cerca de la puerta del baño, una cocina con suficiente espacio en el mostrador para cocinar una comida real, y 2 ventanas en la sala que daban al este. De modo que la luz de la mañana entraba cálida y directa y caía en el lugar donde puse mi escritorio. Abrí mi propio despacho de consultoría esa primavera. Lo llamé Grupo de Cumplimiento Vargas. El nombre no fue un accidente. No era un homenaje en el sentido sentimental. A mi padre le habría disgustado el sentimentalismo. Era una declaración de origen. Todo lo que sabía sobre números, sobre paciencia, sobre leer un libro mayor de la manera en que algunos leen poesía, comenzó con él. Magnolia venía a cenar una vez al mes. Traía pan de la panadería cerca de su casa y una botella de vino que juraba que estaba en oferta, pero nunca lo estaba. Comíamos en la pequeña mesa junto a la ventana y hablábamos de Rodrigo. No con tristeza, sino con el tipo particular de calidez que viene de conocer a alguien exactamente como era, sin revisiones. Solía decir que eras la única persona en la familia que entendía las tasas de interés, me dijo Magnolia una tarde, cortando una rebanada de pan de centeno. Solía decir eso sobre todos los que le gustaban, respondí. Sonrió. No. Solo sobre ti. Guardé una cosa de la antigua casa. No la casa en sí. No los muebles. No las fotografías que Rosa había curado tan cuidadosamente a lo largo de los años. Guardé la calculadora. Estaba en mi escritorio junto a mi portátil, una calculadora de bolsillo de 30 años con la carcasa de plástico agrietada. Teclas amarillentas y una pantalla que parpadeaba cuando presionabas el signo de igual con demasiada fuerza. Era la misma que mi padre me había entregado el verano que cumplí 16 años, en su oficina, con la lámpara del escritorio zumbando y la radio AM murmurando detrás de nosotros. Rosa no llamó. No lo esperaba. Sofía había enviado otra carta, escrita a mano en papel de carta que no reconocí. Escribió sobre su búsqueda de empleo, sobre cómo la casa se sentía diferente ahora, sobre cómo deseaba que las cosas hubieran sido distintas. La leí. La dejé en el mostrador de la cocina y la dejé reposar allí durante una semana. Luego la guardé en un cajón. No estaba lista para responder, y había aprendido, finalmente, que no estar lista no es lo mismo que no importarle.
Estaba sentada en mi escritorio un martes por la mañana cuando tomé la calculadora. Era más pesada de lo que parecía. El plástico estaba cálido por la luz del sol que entraba por la ventana, y las teclas tenían la resistencia suave de algo que ha sido presionado 10.000 veces y espera ser presionado 10.000 más. La marca en la parte inferior se había borrado hace años. El compartimento de la pila tenía un trozo de cinta que lo mantenía cerrado, el mismo que mi padre había puesto allí cuando yo tenía 17 años y el seguro se rompió durante un paseo del sábado. La encendí. La pantalla se iluminó, un resplandor gris verdoso tenue, los números ligeramente irregulares, el punto decimal más brillante que los dígitos. Seguía funcionando. Claro que seguía funcionando. Mi padre no compraba cosas que dejaban de funcionar. Escribí el número. 28000000. 28 millones. Lo miré durante mucho tiempo. La pantalla sostenía el número sin juicio, sin comentario, sin aplausos. Solo eran matemáticas. De la misma manera que siempre habían sido solo matemáticas. En esos paseos del sábado, en la oficina con la lámpara del escritorio, en las llamadas trimestrales, en la habitación del motel a las 3 de la madrugada. Mi padre había dicho una vez, sentado en su camioneta frente a una colonial con la entrada agrietada, el dinero no lo arregla todo, pero saber cómo contarlo significa que nunca te tomarán por sorpresa. Tenía razón. Nunca me tomaron por sorpresa. Ni por Rosa, ni por las cerraduras, ni por las 3 sillas, ni por nada de eso. Pero hubiera cambiado cada dólar en esa pantalla por escucharle decirlo una vez más. Apagué la calculadora. La pantalla se oscureció. La devolví al escritorio junto al portátil, donde había estado cada día desde que me mudé. Luego tomé mi café, abrí mi correo electrónico y empecé el día. Afuera, el parque se estaba llenando de corredores y paseadores de perros, y una mujer empujando un cochecito por entre las hojas caídas. El sol seguía entrando por la ventana del este. El suelo crujía cerca de la puerta del baño. El pan que Magnolia había traído el domingo seguía en el mostrador, envuelto en una servilleta de tela, y había suficiente para tostadas. Esta era mi vida. La había construido yo. Y era suficiente. Mi nombre es Valentina Vargas, y esa es mi historia. Mi padre no me dejó dinero. Me dejó lo único que el dinero no puede comprar, la capacidad de no necesitar jamás el permiso de nadie para existir. Si esta historia significó algo para ti, por favor dale me gusta, suscríbete y compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Hay más historias como la mía en la descripción a continuación. Nos vemos en la próxima.